En esta mañana vamos a terminar nuestra serie de febrero. Durante todo este mes hemos estado hablando acerca de profetas de ayer para hoy. Y estuvimos hablando primero del profeta Amós, luego vimos al profeta Miqueas y hoy vamos a terminar viendo al profeta Habacuc. Y les quiero contar una anécdota de las mías. Ahí voy. Este mensaje que voy a predicar hoy es uno de mis mensajes favoritos y lo he predicado varias veces en diferentes países y yo tenía muchas ganas de volverlo a predicar y cuando veo esta serie y yo decía, es que quiero predicar a Habacuc, pero tenía también otros mensajes que vamos a seguir predicando más adelante en otras ocasiones de los profetas menores. Y yo hablaba conmigo misma y me decía, mí misma, no puedes predicar a Habacuc si ya predicaste a Habacuc en la iglesia. Y luego me fui a ver en mis apuntes, en mis archivos, y resulta que yo prediqué este mensaje en CCI en el año 2016. Es que la mayoría de ustedes no estaba. Y es interesante porque cuando la palabra de Dios impacta a uno puede pensar que el tiempo no ha pasado o que fue ayer que la estudié. Y sin embargo, 9 años son 9 años. Y recordando, ¿usted puede recordar dónde estaba hace 9 años? 2016, dice Luis, de ninguna manera. Pero es tan relevante y me llamaba la atención porque les cuento, porque yo decía, hace 9 años esta prédica fue relevante y hoy es relevante. Y cuando escribió el profeta y dio esta visión, fue relevante porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre es relevante en todas las temporadas y en todas las épocas. Y eso para nosotros no solo nos asombra, sino que es una garantía de que el Señor tiene control de todas las cosas. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de el profeta Habacuc y vamos a ver en este libro un diálogo y una canción. Un diálogo y una canción. Y vamos a ver por qué es un diálogo y es una canción. Es un diálogo porque en los dos, este es bien corto, de hecho hoy yo les invito a tener su Biblia. Si usted no tiene Biblia, creo que ahí todavía hay Biblias, puede abrir en su teléfono. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Hoy vamos a leer todo el libro de Habacuc. Son 3 capítulos nada más, no se preocupe. ¿Y por qué un diálogo y una canción? Porque la estructura de este poeta, de este libro, es una estructura muy particular. Por un lado, es como prácticamente todos los libros proféticos, está escrito en poesía, en verso. Entonces, por eso el lenguaje, además de descriptivo, es un lenguaje hermoso. Eso tiene la poesía. La poesía se caracteriza por la belleza, entre otras cosas, la belleza del lenguaje. Pero además, lo que lo hace diferente es que está escrito de una manera que ocurre una conversación entre el profeta y Dios. Por eso es que hay un diálogo. Es una conversación. Nosotros encontramos usualmente que los profetas, otros profetas, recibían de parte de Dios un mensaje y ellos lo proclamaban al pueblo. Sin embargo, nosotros vemos que Habacuc no habla al pueblo, sino que Habacuc habla a Dios. Y por eso es un diálogo, es una conversación. Y Dios le contesta. Esos 2 primeros capítulos ocurre un diálogo entre el profeta y Dios y luego en el 3er capítulo nos encontramos con un poema que es una canción. Y vamos a ver por qué hace tan maravilloso este texto que yo les puedo decir que es uno de mis textos o de mis mensajes favoritos. Un diálogo y una canción. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Habacuc? No sabemos mucho.
El nombre Habacuc significa abrazo, por si quiere ponerle a un hijo suyo Habacuc. Significa abrazo. Habacuc vivía y profetizaba en el reino del sur, quiere decir en Judá. Este libro se calcula que fue escrito alrededor del año 607 a.C. Quiere decir que ya el pueblo del norte había sido conquistado por los asirios. Y tal vez, algunos consideran que tal vez era levita. ¿Qué era un levita? Un levita era uno de los servidores en el templo, y dentro de la ley de Moisés eran aquellos que se encargaban, por un lado, de enseñar al pueblo la ley, y por otro lado se encargaban también luego en el templo de Salomón, por instrucciones de David, se encargaban de la adoración, de dirigir la adoración. Por eso de repente usted escucha que hay personas que le dicen a los que ministran alabanza, le dicen los levitas, el levita Daniel, los levitas, ¿no? Haciendo alusión más que nada a ese oficio, a esa parte de ministrar la alabanza en el templo. Ahora bien, ¿qué sucede con el libro de Habacuc? Nosotros nos encontramos estos dos diálogos en los capítulos 1 y 2, y son diálogos interesantes porque cuando leemos en el primer verso, estoy en el capítulo 1, dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y aquí es interesante que el concepto que se da en el texto es que recibió un mensaje, recibió una carga, algo que uno carga, ¿no? Y es interesante cómo para muchos profetas el mensaje de parte de Dios, las visiones que recibían eran como una carga en su corazón, en su mente, en su espíritu, porque implicaban palabras que ellos tenían que proclamar de parte de Dios al pueblo. Y dice que él recibió este mensaje, y cuando recibe este mensaje, el mensaje que Dios le da, lo recibe después de que él comienza a conversar con Dios, y que él es quien parte con este diálogo en el capítulo 1, los versos 2 y 4. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Esta conversación comienza con una queja. Dice en el verso 1, los versos 2 y 4, miren cómo le habla el profeta a Dios. El profeta le dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Y uno dice: Habacuc, ¿qué te pasa? ¿Cómo le hablas hacia Dios? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El profeta habla con Dios y presenta una cuestión que es interesante, que es válida, porque él le dice a Dios, él le describe a Dios, no como si Dios no supiera, porque Dios sabía. Le dice: mira la condición en que está este pueblo. Estaba hablando de su propio pueblo. Hemos hablado en los mensajes anteriores cómo el pueblo de Israel estaba sumido en medio no solo de una miseria de pobreza, porque más bien había tenido muchas temporadas de prosperidad, sino que se había sumido en una miseria moral. Vivía rodeado de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles. Y encontramos que esta era la condición que agobiaba al pueblo, y el profeta, tal como nos da a entender, parece que había estado orando a Dios durante algún tiempo para decirle a Dios: mira, Dios, lo que está pasando, mira esta injusticia, mira lo que sucede a nuestro alrededor, mira cómo se mueve este país, mira cómo funciona esta nación, mira la opresión que ocurre. Y cuántas veces nosotros podemos pensar que nos ponemos delante de Dios y tenemos
preguntas o quejas válidas o cuestionamientos válidos y que nos acercamos a Él y le decimos, Dios, mira lo que está sucediendo, mira hasta cuándo van a ocurrir estas cosas, mira las familias, mira la injusticia de los empleadores con los empleados o viceversa, mira cómo está funcionando, cómo se está deteriorando, cómo la moral cada vez es más frágil, cómo los principios de vida se van desdibujando entre la sociedad en que vivimos. Y le dice el profeta, ¿hasta cuándo? Mira la violencia que hay. Nosotros muchas veces hemos orado, pero ¿sabe cuál es un punto aquí a resaltar con respecto a Habacuc? Que uno se asombra cuando uno comienza a leer y uno dice, ¿pero así le está hablando el profeta a Dios? ¿Cómo se atreve a hablarle así? Dios no regaña a Habacuc por hablarle de esta manera, ni por hacerle estas preguntas. Pero ¿saben dónde está el secreto de por qué no cualquiera se puede parar delante de Dios y decirle, bueno, Dios, tú no me estás escuchando, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Lo que nos demuestra el profeta en este diálogo es que él tenía una relación sólida de confianza y de apertura con Dios. Había una relación de intimidad. Por eso el profeta se atrevía, porque conocía el carácter de Dios, porque tenía una relación con Dios, porque no oraba a Dios cada año nuevo, diciéndole a Dios, Dios, para este año quiero tal y tal y tal cosa, y hasta el siguiente, 31 de diciembre, volvería a orar. Él tenía una relación que era continua, que era constante, que era profunda. Y nosotros hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice el libro, la carta a los Hebreos, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios confiadamente, porque Él vino a morir por nosotros. Pero ¿quién puede acercarse al trono de Dios de manera continua y confiadamente y de manera abierta? Aquel que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. No es una queja al aire, no es levantarse cada mañana como se levantan muchos ateos en este mundo, como se levantan muchas personas que dicen no creer en Dios, pero viven peleando con Dios. Yo digo, bueno, ¿crees o no? ¿Existe o no existe? ¿Cuánta gente se levanta y cuestiona y dice, no, es que si Dios existiera, Dios no permitiría esto y no pasaría esto y yo le he pedido a Dios tal cosa? Y de repente escucho creyentes que tienen años de caminar con el Señor que de repente me dicen, es que yo tengo tanto tiempo pidiendo pero así, ¿no? Con ese tono de, ¿y cómo es que Dios no me contesta? Y yo me quedo, ¿what? Habacuc 2.0. ¿Por qué? Porque a veces nosotros perdemos de vista la esencia del asunto. Y la esencia del asunto es que alguien que no tiene una relación continua, profunda, íntima con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no puede pretender tener una respuesta y una comunicación directa con Dios. Y tampoco puede pensar que Dios simplemente va a estar ahí esperando que uno lo cuestione o que uno le demande o que uno le exija. Y fijémonos que en este caso el profeta habla con Dios y lo que hace es quejarse. Dios no lo regaña por la queja. Pero a veces nosotros nos pasamos de queja. Y a veces nuestra vida es una queja permanente. Y nos quejamos contra Dios, nos quejamos con Dios, nos quejamos con el que tenemos al lado, con el que tenemos enfrente, con el que viene caminando con nosotros, nos quejamos de todo y con todo aquel que nos quiera escuchar. Hasta en el supermercado nos quejamos cuando no podemos abrir la bolsita. Somos de extremos de tener la queja a flor de piel
y exigir para nosotros que la vida funcione como nosotros queremos. Y cuando la vida no funciona como nosotros queremos, entonces nosotros nos enojamos, nos deprimimos, nos frustramos, culpamos a Dios o culpamos a los demás. Pero somos curiosos, usualmente no nos culpamos a nosotros mismos. Pero el profeta levanta, expresa una queja y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren al punto que le dice: los perversos suman más que los justos. Era una nación en declive. Era una nación que miraba toda su estructura moral y social derrumbarse por causa de haberse alejado de Dios, por causa de no reconocer a Dios en sus caminos y de simplemente buscar la satisfacción material a cualquier precio. En primer lugar, entonces, en este diálogo nos encontramos con una primera queja y luego nos encontramos con la respuesta de Dios. En el mismo capítulo 1, los versos del 5 al 11, el Señor le contesta y le dice: el Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios. Dios le dice, en otras palabras: sí, yo estoy viendo lo que pasa con Judá, con Israel, yo estoy viendo. Yo sé cómo se están comportando los gobernantes, los sacerdotes, los religiosos, los que tienen la oportunidad de oprimir a los demás, cómo están viviendo. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Amós, cómo Amós hasta a las mujeres de la sociedad les habló fuerte? Y Dios le dice: yo estoy viendo todo esto y tanto lo estoy mirando que no vas a creer lo que yo estoy preparando. Le dice: yo estoy preparando a los babilonios. Hay versiones que dicen a los caldeos, es intercambiable. Los babilonios, para el momento en que Habacuc está ministrando, todavía no eran un imperio, no eran una potencia. En ese momento eran los asirios, los grandes dueños de toda esa región. Y sin embargo, Dios le anuncia al profeta: yo estoy levantando a los babilonios que vendrán del norte. Y les dice, y esos babilonios son terribles y son crueles. Y la historia, cuando usted estudia la historia de manera secular y lee acerca del imperio de los babilonios y Nabucodonosor y todos los que estuvieron antes y luego después de él, fue un imperio que duró relativamente poco tiempo en la historia, pero ganó un gran terreno, fue un gran primer imperio mundial. Y fue un imperio que se caracterizó por la crueldad de sus gobernantes, por cómo trataban a los pueblos a los que ellos sometían y cómo quemaban. De hecho, Nabucodonosor años después llegó y quemó Jerusalén. Y Dios le está diciendo: yo los estoy preparando a esos que son terribles, que son crueles, que no son el pueblo escogido de Dios como era Israel. A ellos los estoy preparando para que vengan a castigar a Judá. Esa respuesta no la esperaba Habacuc. ¿Cuántas veces tú y yo recibimos una respuesta de parte de Dios y no recibimos lo que nos gustaría oír?
no recibimos la respuesta que estamos esperando, que estamos deseando. No sabemos cuál era. Probablemente Habacuc está pidiendo: Dios, haz justicia, castiga a Judá. Pero cuando Dios le anuncia, por un lado, el instrumento que iba a utilizar para el castigo y por otro lado, la crueldad con que se manejaban los babilonios, el profeta queda asustado. Muchas veces tú le vas a pedir a Dios algo específico y quieres que Dios te guarde, que Dios te libre, que Dios te dé. Y te quedas esperando la respuesta de Dios, y cuando viene la respuesta de Dios y Dios te responde, vas a decir: pero un momentito, esto no era lo que yo estaba pidiendo. Yo no estaba pidiendo que sucedieran estas cosas. Y sin embargo, Dios le contesta. Fíjense, les decía, Él no le recrimina a Habacuc la forma en que Él le habla, sino que simplemente escucha y le dice: pon atención, que yo sí sé lo que está pasando. Hermanos, es una gran garantía para ti y para mí recordar que Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe lo que sucede en tu vida. Dios sabe cuando hay injusticia en contra tuya. Dios sabe cuando alguien se quiere levantar en contra de ti. Dios sabe cuando en tu corazón abrigas dolor o tristeza o desesperanza. Dios sabe lo que está pasando. Dios le dice al profeta: sí, yo sé lo que está pasando, y tanto sé que estoy preparando la respuesta para dar solución a esa situación. Ahora, el diálogo sigue, esta conversación continúa entre el profeta y Dios, y cuando Dios le dice: voy a mandar a los babilonios, el profeta se queja otra vez. Es la segunda queja. Al profeta no le gustó para nada la respuesta de Dios, y entonces continúa en esta conversación, que por eso es que me parece maravilloso este texto, porque es una conversación en la que el profeta habla, Dios le responde, el profeta habla, Dios le responde. Eso es un tipo de la oración. Tu oración con Dios debe ser una conversación en que tú hablas, y si tú tienes fe y tú crees, el Señor te va a responder. Y a veces estamos esperando que Dios nos responda con una voz audible y poder escuchar y entonces decir: si Dios me habla así, entonces yo voy a creer. Sin embargo, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Y a veces el simple hecho de que tú estás en gran angustia y comienzas a contarle al Señor tu angustia y de repente sientes una profunda paz, es porque Dios está hablando contigo. Esa paz es la respuesta de Dios. Dios sabe responder. Y el profeta entonces vuelve, y miren, estoy en el verso 12 del mismo capítulo 1, dice: oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Esto no es posible. Esta no puede ser tu respuesta, esta no es la solución. Le dice: no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Levanta una queja aún más elaborada. Y fíjense, qué interesante es que la queja del profeta tiene sentido, tiene un fundamento. Él explica. A veces uno dice: bueno, ¿qué le quieres pedir al Señor? No sé.
Es que no sé, no estoy segura. Es que no sé lo que quiero. Es que a ver lo que Él me quiera dar. A ver lo que Él quiera decir. A veces nos falta tanta determinación y definición y fe para creer que a Dios le podemos decir, mira Señor, yo estoy pasando por esto. Dios sabe lo que estás pasando por un lado y por otro lado, tú y yo necesitamos decirle a Dios lo que estamos pensando y lo que está sucediendo en nuestras vidas. El profeta no se limita y le dice, un momentito Señor, no es posible si esta gente es peor que nosotros. Nosotros somos malos, estamos mal encaminados, pero ellos son peores. ¿Cómo tú los vas a usar a ellos para castigarnos a nosotros? Y les vas a permitir ser violentos y crueles. Y entonces ellos se van a sentir maravillados ante ellos mismos, poderosos, y van a decir que son sus dioses los que los han salvado. Y me encanta cómo comienza el capítulo 2, el primer verso del capítulo 2, cuando terminada su queja, Habacuc dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Habacuc dice, te planteé algo, Señor. Te pedí algo, te pregunté algo. Voy a estar atento. Voy a estar atento. No, hermano, no vengamos delante del Señor y digamos, Señor, a ver si tú quieres escucharme con esto, porque yo sé que yo no merezco, yo sé que soy mala, yo sé que yo no sirvo, yo sé que yo no puedo, pero a ver si tú, que eres bueno, me pones atención un poquito y me das esto o me respondes a esto. Y ya me voy a dormir y 6 meses después digo, ¿qué fue lo que yo le pedí a Dios? El profeta nos está enseñando que cuando hablamos con Dios tenemos que diligentemente esperar la respuesta de Dios. Espera la respuesta de Dios. Él dice, me voy a ir, voy a montar guardia, voy a estar vigilante, voy a estar pendiente de lo que Dios me va a responder. Él sabía que Dios le iba a responder. Él conocía a su Dios. Tú y yo necesitamos conocer a nuestro Dios y necesitamos confiar en nuestro Dios. Yo sé que a veces hay peticiones que hacemos como al aire, como simples deseos. Y a veces vas pasando por un lugar o te encuentras a alguien y dices, ay, ojalá tal cosa. Y el Señor está oyendo ese ojalá. Y a ti se te olvida porque fue algo casual, algo de momento, pero Dios sabe que es un deseo en tu corazón. Y luego viene el Señor y te da ese ojalá. Te da ese ojalá. Hace unas semanas conversando en la oficina con Luis, estábamos hablando de algunas cosas y mencionando, creo en la oficina o en el pasillo, y mencionábamos me dijo, voy saliendo para PriceMart. Y yo le digo, cuando estés en tu reino de PriceMart, acuérdate de mí cuando veas las nueces. De una forma que a veces, muy diplomáticamente, yo le digo a Luis, porque es mi hijo. Y entonces, ya pasó, eso pasó. Luego me dice un domingo, ay, fíjate que te compré tus nueces, pero se me quedaron. Y yo dije, qué bueno. Pero se me pasó. Tenía yo unos paquetitos así que tenía una latita así pequeña que tenía de nueces en casa y se me acabaron. Y digo, ay, ahora le dije a mi esposo, estás en un serio problema porque ahora las que me gustan son estas y son las más caras. Le digo, no quiero esas bolsitas de maní que ni maduros están. Y ya se pasó y luego llego yo el domingo pasado a la oficina y entro y veo mis nueces de PriceMart. Yo digo, mis nueces. Luego me dice Luis, oye, me acordé, te traje que las tenía, te traje tus nueces. En el momento en que se habían acabado mis nueces, llegó Luis con su paquete, su frasco de nueces.
Y uno dice, Erika, pero qué testimonio más simple el tuyo. Pero ¿saben por qué es un testimonio valioso? Porque son esas respuestas del ojalá al Señor, que uno a veces pasa y tiene un deseo y el Señor nos demuestra aún de tus deseos, aquel más sencillo, más simple, yo estoy pendiente, pero ¿estamos nosotros pendientes de lo que le hemos pedido a Dios? ¿Estamos confiando en que Él va a responder? El profeta dice, voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Como una atalaya, como alguien que está pendiente de lo que sucede a su alrededor. Y dice, y allí voy a esperar para ver lo que dice Dios. Y miren lo que dice Dios de qué, tocante a mi queja. Él sabía que se estaba quejando delante de Dios. Él sabía que era una conversación difícil desde el punto de vista humano. El decirle a Dios, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo qué está ocurriendo. Y sin embargo, él se planta y dice, yo sé que Dios me va a contestar. Él conocía a su Dios. Hermano, hermana, amigos que están conectados, hay que conocer a Dios. Y no vamos a conocer a Dios si solamente leemos un versículo en la mañana y tenemos la oración de los alimentos y decimos, sí, yo oro y yo leo la Biblia. ¿Y qué leíste? El devocional tenía una línea así, medio versículo. Medio versículo. ¿Y qué oraste en tu tiempo de oración? Bueno, oré 3 veces porque desayuno, almuerzo y cena. No vamos a conocer a Dios a menos que nosotros nos comamos esto y vayamos a Él en oración y tengamos un corazón dispuesto. No vamos a conocer a Dios por ósmosis. No se me va a pegar lo que sabe mi esposo de Dios, de su relación con Dios, porque yo viva con Él. No se contagia la relación con Dios. No la recibes a través de otro. La relación con Dios es personal. El profeta conocía a su Dios. Como no le gustó la respuesta, se quejó nuevamente. Y entonces vino la segunda respuesta de Dios. Capítulo 2. Dios le contesta y vamos a encontrar 2 versículos que son fundamentales en este libro. Dice el Señor, capítulo 2, verso 2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En otras palabras, anota lo que te voy a decir. Porque esta respuesta no es solo para ti, es para todo el que la reciba, es para todo el que la lea. Anótala, dice. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Hermano, créele a Dios. Aunque se tarde la respuesta a la petición que tú le has hecho a Dios, ten la seguridad que la respuesta de Dios vendrá. Y aunque parezca que se tarde, aunque parezca que demore, en el tiempo preciso determinado por Dios, el mejor de los tiempos, esa respuesta llegará y se cumplirá. El Señor le sigue diciendo, verso 4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El primer pasaje que yo te recomiendo subrayar en este libro. En otras versiones, Reina Valera de 60 dice, el justo por su fe vivirá. Y esta es una frase que nosotros encontramos varias veces en el Nuevo Testamento, como en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice, pero el justo vivirá por la fe. Y encontramos que la doctrina o la enseñanza que tiene que ver con la salvación y la justificación nos enseña que nosotros somos salvos por la fe.
y somos justificados por la fe. Pero aquí no está hablando directamente de la obra redentora del Señor que nos lleva a ser justificados por la fe, sino que miren el contexto en que lo está diciendo, un contexto en el que hay una situación crítica en una sociedad sin valores, en una sociedad a la que se le anuncia que vendrá juicio y destrucción. Y tú y yo estamos viviendo en una sociedad que puede describirse de la misma manera. No nos llamemos a engaños. Nuestra sociedad en general no está progresando, aunque se llame a sí misma progresista. No está encaminándose hacia lo mejor. Está cayendo en lo moral, está cayendo en la justicia social, está cayendo en los principios políticos sabios, está cayendo de todas las maneras posibles. La sociedad en que vivimos está moviéndose hacia una destrucción y hacia un desastre. Me dicen, Erika, pero no anuncies esas cosas tan feas. No las anuncio yo, las anuncia la palabra de Dios. Lea Apocalipsis. Y Dios habla acerca de que las cosas no se irán poniendo mejor. A veces nosotros no entendemos el texto bíblico. Y una cosa es que oremos a Dios pidiendo misericordia, porque Dios es misericordioso. Y a veces Dios extiende el tiempo de misericordia y no envía juicio automáticamente en contra de las naciones que lo merecen. Estoy hablando de todas las naciones de la tierra que se levantan contra Dios, que viven en medio de estas circunstancias, en medio de conflicto, sino que Dios abre el abanico de su misericordia para dar oportunidad, para que la gente le conozca. Dice Pedro, no es que el Señor tarde en su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es Dios de misericordia. Pero una cosa es que nosotros entendamos eso, a que le digamos a la gente, no te preocupes, no va a pasar nada, lo mejor está por venir. Y nos quedamos con una parte de la enseñanza y le decimos a la gente, vendrán tiempos mejores. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo porque todo va a estar bien y va a haber prosperidad y vamos a tener millones. Y yo estoy esperando los millones. Y vamos a tener millones y vamos a tener y vamos a tener y vamos a tener. Y es malo predicar las bondades de Dios no. Es malo que digamos que Dios está con nosotros y que todo va a estar bien. No, porque la palabra lo enseña. Pero hay que enseñar el mensaje completo. Y el mensaje completo incluye el juicio de Dios. Y nosotros no vamos a ser atrapados y condenados en el juicio gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a estar viviendo aquí y estamos viviendo en medio de un mundo complicado. Y miren cómo lo dice el profeta, miren sus vidas tan torcidas. Nosotros estamos viviendo en este mundo, no estamos viviendo en otro. Y es en ese contexto en que Dios le dice al profeta, pero el justo que vive en medio de tiempos difíciles, el justo que vive en medio de una nación corrupta, el mundo que vive en medio de un mundo que será sometido a juicio, el justo que vive en medio de una sociedad que se va a enfrentar a desastres económicos, desastres ambientales, climáticos, etcétera, ese justo vivirá por su fe en Dios. Y no serás destruido, y no serás conmovido. Y el Señor te va a guardar en el día de la prueba. Y el Señor va a proveer para ti de donde tú no piensas que hay. El Señor va a proveer para tu necesidad, para todas tus necesidades. El Señor es suficiente para proveer para ti. Entonces Dios le dice al profeta, pero el justo vivirá por la fe. La riqueza es traicionera, sigue diciendo el verso 5. Y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba. Y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión.
Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido, aquí está hablando Dios, que así como Él iba a enviar a los babilonios también iban a ser juzgados. Y le dice, debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Más directo no puede ser. ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Parece que está hablando en 2025. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Aquí está directo en contra de la idolatría. Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer, aunque estén recubiertos de oro y plata? Por dentro no tienen vida. Y luego el verso para subrayar, cuando dice, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Un pasaje que es poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor le hace un recuento y marca 5 ayes en contra de Babilonia. Y nosotros podemos entender en contra de Babilonia y en contra de todas las naciones que tienen esas mismas características que Babilonia. Y les dice, esto es lo que va a suceder porque ustedes son así, 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 así. ¿Y a quién van a acudir? ¿A dioses falsos? ¿Van a buscar su seguridad donde no van a encontrar una respuesta? Pero le dice, pero el Señor está en su santo templo. La Reina Valera dice, calle delante de él toda la tierra. Lo que le está diciendo Dios al profeta es, sí, voy a enviar a Babilonia porque Judá necesita ser corregida y ser castigada, porque Judá está mal. Y sí, voy a enviar castigo contra Babilonia, porque el hecho de que Babilonia vaya a destruir o vaya a ser usada como un instrumento en contra de Judá, no quiere decir que yo paso por alto o que yo soy alcahuete del comportamiento de los babilonios, porque Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Y termina el pasaje diciéndole, entiende una cosa, el Señor nuestro Dios es soberano y tiene toda autoridad y tiene todo control sobre todas las cosas. Y cuando entiendan eso, tendrán que guardar silencio delante de la santidad de Dios. El Señor está en su santo templo. Él está mirando, dice el profeta. Él está actuando en juicio y en justicia. Él sabe lo que está sucediendo y Él sabe lo que tiene que hacer. Él no está de lejos
ni es un títere de los seres humanos. Él no está hecho ni de madera, ni de piedra, ni de piedras preciosas. Aunque estén bañados en oro, dice, están vacíos por dentro porque no tienen vida. Pero nuestro Dios es todopoderoso, único y verdadero Dios, el Dios que está vivo. Ese es nuestro Dios. Y Él les dice, entiendan. Entiende, Habacuc. Entiende, iglesia. Entiendan, ciudades. El Señor está en su templo. Aprendamos a reconocer que Dios tiene control, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice, el Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces hay un cambio en la dinámica del libro. Se termina el diálogo. Ante esa respuesta de Dios, ya no le quedan más argumentos al profeta. El profeta, me imagino que en ese momento es como para quedarse mudo y asombrado ante la revelación que Dios le hace para recordarle que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo soberano sobre todo y que nada se escapa a su voluntad. Entonces cambia la dinámica y la estructura y nos encontramos con una canción. Y el capítulo 3, todo el capítulo 3, dice que es, comenzando el verso 1, esta oración fue entonada, o sea, cantada por el profeta Habacuc. Y eso nos lleva a recordar a los salmos. Los salmos son poesías que eran canciones. Y nosotros no tenemos la música, pero eran canciones. Y Habacuc, por eso algunos piensan que tal vez era levita, Habacuc compone un salmo de adoración. ¿Cuándo compone Habacuc un salmo de adoración? Cuando él reconoce a Dios. Cuando él reconoce la grandeza, la soberanía y el poder de Dios, ya no hay más queja. Se pasa de la queja a la alabanza. Hermano y hermana y amigos, nosotros debemos aprender a hacer esa transición entre el llevarle nuestras necesidades a Dios, presentarle a Dios nuestros problemas, inclusive nuestros cuestionamientos, nuestras quejas. Sentarnos a creerle que Él está con nosotros, que Él me va a responder, que el justo por su fe vivirá. Y cuando entendemos que Dios es Dios, que es soberano, que tiene control sobre todas las cosas, debemos aprender a dejar esa queja y pasar a la adoración, pasar a la alabanza. Cuando tú presentas delante de Dios una situación en tu vida y tú presentas delante de Dios una injusticia, no te quedes rumiando una y otra vez y pasan los días y nos quedamos en lo mismo. Y en el Señor, ¿por qué tú permites? Y Señor, mira lo que pasa. Y Señor, mira lo que me hicieron. Y Señor, mira tal cosa. Y mira que no tengo. Y mira que no tengo. Cuando nosotros vivimos así cuando no entendemos, número uno, que si nosotros hablamos con Dios, Él nos va a responder. No entendemos que hay que estar atentos, hay que estar pendientes a la respuesta de Dios. Y nos mantenemos en nuestra actitud de queja y de ingratitud cuando no reconocemos que Dios sigue siendo Dios. Calle delante de Él toda la tierra. Reconoce que Dios es Dios, que Dios es tu Dios. Y si Dios, ahora sí aplica el texto que dice, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y escribió el apóstol Juan, esto sabemos, que si pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que Él responderá aquello que le hemos pedido. Cuando uno entiende eso, uno debe poder pasar de la queja a la alabanza.
Y ya no quedarse en el ay que no tengo, ay que no me das, ay Señor que le diste a él, no me diste a mí. Yo te pedí primero y le contestaste primero a él. Mira Señor que yo me porto mejor. Y tú mira lo que sigue pasando. Mira Señor cuánto tiempo, y a veces nos pasamos, decimos en México, nos pasamos de lanza. Nos pasamos y nos atrevemos y seguimos y ni siquiera entendemos que la Biblia nos habla de que una persona que vive con un ánimo de queja y un ánimo apagado y en un ánimo de amargura y en un ánimo de tristeza se ve afectada en el resto de su vida, en las demás áreas de su vida. Sí, doctor, si uno vive en una situación con un estado de ánimo constantemente, de queja, de angustia, de negatividad, de vivir comparándose, sí o no comienza el mismo cuerpo, el mismo organismo a resentir y vienen las gastritis, y vienen las migrañas y se aumentan las alergias y se aumentan los dolores y uno va afectando ya no solamente la emoción, el pensamiento, sino el cuerpo. Porque no hemos aprendido a cortar de tajo la queja. Y si tienes algo más que decirle al Señor, que sea algo nuevo. Créele a Dios lo que ya le presentaste y reconoce a Dios en tus caminos y sigue caminando con una actitud de adoración. El profeta entendió que Dios seguía siendo Dios. Y Dios le dice, yo tengo cuidado de todas las cosas. Yo estoy en mi santo templo. Soy soberano. Que todo el mundo guarde silencio, porque nada se puede enfrentar a nuestro Dios. Y el profeta entonces levanta una oración que voy a leer de manera rápida. Verso 2. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Un consejo de acuerdo a Habacuc. Cuando vivas momentos de necesidad y de angustia, recuerda cómo Dios te ayudó en el pasado. Porque Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Entonces utiliza una expresión poética de grandeza para describir a Dios y dice, veo a Dios cruzando en el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. Y el sol y la luna se detuvieron en el cielo. Está recordando la liberación que hizo Dios en el pasado al pueblo de Israel, cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabezas. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y termina
el capítulo 3, con los versos 17, 18 y 19, que dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Él termina diciendo, después de todo lo que él ha recibido como revelación de Dios, él dice, ¿sabes qué? Puedo concluir con una gran verdad. Aunque la higuera no florezca, y comienza a describir en su canto todo aquello que es de primera necesidad, todo aquello que se necesita para vivir, que ellos necesitaban para vivir. Y él llega a decir, aunque eso que es básico, la higuera, la vid, los campos, la comida, aquello que es lo más básico, dice, aunque eso no esté, aunque eso esté faltando, aunque vea que la situación se pone crítica, dice, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y dice en la Reina Valera, el cual hace mis pies como de sierva y sobre mis alturas me hace andar. Aquí utiliza la figura de una sierva o de una especie, un tipo de antílope que existe en esas regiones desérticas del Medio Oriente, que tienen unas pezuñas que los hacen y les permiten escalar en los riscos más empinados, las montañas más empinadas. Y usted la ve que ellas van subiendo y no pierden el control, no se caen, porque a veces encuentran hierba en esos lugares altos y también porque allá arriba no la pueden alcanzar los depredadores, no llegan los animales que son sus enemigos naturales y ellos pueden, curiosamente, estar escondidos en las alturas. Y el profeta dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual me da la fuerza y me ubica en el lugar de seguridad. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está faltando? ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué llena tus noches de angustias o inclusive de pesadillas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué piensas que tal vez no vas a lograr alcanzar? Que nunca verás una respuesta a esa petición. El profeta habló con Dios y Dios habló con el profeta y le dijo, el justo por su fe vivirá. Te voy a guardar en medio de la angustia, te voy a guardar en medio de la dificultad. Y le dice, ¿por qué? Yo estoy en mi santo templo. Yo tengo control sobre todas las cosas. Y por último, porque yo hago tus pies como de siervas y te hago andar en lugar seguro. ¿Puede algo levantarse en contra tuya? No. ¿Algo que el Señor no sepa que te está sucediendo? No. ¿Tienes esa relación personal con Dios, esa relación que te dice que tú puedes hablar así con el Señor? Si tú no tienes esa relación con el Señor, hoy es el día que tú puedes decirle, Señor, toma mi vida, perdona mis pecados. Te quiero en mi vida, te quiero como el dueño de mi corazón. Transfórmame. Que tú puedas decir, aunque la higuera no florezca, aunque no haya, aunque llegues a casa y parece que no hay provisión, aunque tengas miedo porque te quedaste sin trabajo o no encuentras un trabajo mejor,
Aunque pienses que tu salud te puede jugar una mala pasada, aunque pienses que cualquier cosa puede venir en contra tuya, recuerda, el Señor está en su santo templo. Él tiene cuidado de ti. Él te guarda y Él hace tus pies como de sierva. Él te da fuerza para que puedas estar en lugar seguro. ¿Y dónde más seguro que en las manos de Dios? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana, ya en este mediodía, estamos aquí, Señor, tu palabra es maravillosa, Dios. Dice el profeta, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Si estás en un momento de profunda necesidad, si estás en un momento de angustia, si estás en un momento en que la situación a tu alrededor se torna cada vez más difícil, dile: Señor, en momentos de necesidad clamo a ti. Si hay quejas en tu corazón y no has aprendido a pasar de la queja a la alabanza, dile: Señor, quiero creerte, quiero caminar contigo, quiero confiar en ti, en que tú me guardarás, que tú proveerás, de tal modo que mi vida no sea una queja constante, sino que al contrario, yo pueda gozarme en ti, que eres el Dios de mi salvación. Señor, ayúdanos a caminar por fe, a creerte a ti, a no dejarnos asombrar por las condiciones de la sociedad, ni siquiera por las condiciones que están cerca nuestro. Hay alrededor tuyo problemas en tu trabajo, en tu escuela, tu universidad, en tu familia. Hay temores de lo que pueda pasar. Tienes familia que tú sientes, tú piensas que más que estar en el Señor se está alejando del Señor, o que no ha terminado de rendirse al Señor. Dile en esta mañana: Señor, confío en ti. Ayúdame a confiar en ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto. Porque yo sé que nunca me has fallado. Ponte de pie, iglesia. Y puedo sentir tu misericordia sobre mí. Vamos a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto, viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y viene de lo alto. Porque yo sé, porque yo sé
nunca me has fallado. Puedo sentir tu misericordia sobre mí. Viene de lo alto, viene de su trono, viene de su diestra, de su espíritu, viene de lo alto, viene de su trono, viene de su diestra, viene del Señor. Señor, levantamos nuestras manos en señal de rendición para agradecerte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tienes cuidado de nosotros, que nuestra ayuda viene de ti, que tú nunca nos has fallado, que tú, Señor, tienes cuidado de cada aspecto de nuestras vidas y podemos seguir con fe, confiando en que tú nos guardarás. Ayúdanos a pasar, Señor, de la queja continua, a pasar de la incredulidad a la convicción de tu soberanía y a la adoración de tu santo nombre. Que podamos decir, Señor, como el profeta, que aunque todo haga falta, aunque todo esté rodeado de crisis, con todo nosotros nos alegraremos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación. Tú que llenas nuestro corazón de tu paz, que nos das fuerza y nos haces habitar seguros. Así, Señor, te pedimos que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, que nuestro espíritu pueda discernir lo espiritual, para que caminemos, Señor, confiadamente de tu mano, porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Así oramos en el nombre de Jesús.